Hoy vamos a clasificar. Clasificar es una de las herramientas más comunes y fundamentales de la humanidad para estructurar el conocimiento con el cual logramos entender el mundo que nos rodea y mediante este entendimiento crear tecnologías que faciliten el ardor y sinsentido de la condición humana. En concreto, para el fenómeno de las ondas existen varias clasificaciones que nos son útiles para analizar este fenómeno y mediante este análisis concebir aplicaciones útiles para la existencia. El internet, las llamadas telefónicas, la radio, los escáneres de resonancia magnética y hay un amplio etcétera. Pero el conocimiento acerca de las ondas no se queda en unas herramientas que facilitan nuestra vida, no solo eso. También han revelado ciertas cosas que deberíamos considerar a la hora de formarnos opiniones filosóficas o políticas propias del quehacer ciudadano o del papel que debemos tomar para darle una dirección al progreso de la humanidad. Preguntas como, ¿de verdad vivimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en el universo? ¿Cuáles son los riesgos que se aproximan en el espacio profundo? ¿Cuándo será que la humanidad finalmente se extinga? Han encontrado cierta parte de su respuesta en el conocimiento científico que se ha trabajado a través de la experimentación y la comprensión del fenómeno de las ondas. Es por eso y mucho más que hoy en día vamos a partir entendiendo las ondas con buen pie, clasificando y profundizando precisamente en estas clasificaciones. Porque cuando se quiere entender un fenómeno, clasificar siempre es un muy buen primer paso. Partamos por definir lo que es una onda. Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, como por ejemplo la densidad, la presión, etc. Implica un transporte de energía sin transporte de materia. El espacio perturbado puede contener o no materia. Por ejemplo, puede ser aire o agua, o puede perfectamente bien ser el vacío. Como ejemplo, tomemos una gota de agua que cae sobre una masa de agua. La consecuencia de la gota es que se perturba el espacio ya quieto del agua y esta perturbación se expande por el resto del medio, es decir, causa una onda. Ahora pasaremos a hablar de las distintas clasificaciones de ondas. La primera manera de clasificar una onda es a través de su duración. Una onda se clasifica como un pulso cuando es la única perturbación que se transmite, como una gota que cae sobre el agua, o como una onda periódica cuando son una serie de pulsos regulares en un tiempo, como el sonido de una nota musical, o podría ser también como una gota de agua o un flujo de gotas cayendo sobre el agua. Veremos cómo sobre el agua se hacen varias ondas una después de la otra, todas iguales, pero en distintos tiempos. Modo de vibración. Según la manera en la que vibra una onda, la onda se puede clasificar como transversal cuando las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección de propagación del pulso, la cuerda, y como longitudinal cuando las partículas del medio vibran en la misma dirección de propagación del pulso, como un resorte, que es empujado y podremos ver cómo en el resorte mismo hay secciones que tienen más separación entre las vueltas y otras donde están más juntos. Medios de propagación. Toda onda que requiera un medio material para su propagación, como la perturbación del agua, se denomina una onda mecánica. El ejemplo más común de aquello es el sonido, que requiere del aire para que se transfiera la onda, de modo tal que yo al producir un sonido con mis cuerdas vocales a vibrar, las partículas chocan contra las otras a su alrededor, generando una onda que es percibida por los oídos. El otro medio de onda que no requiere de un medio para viajar es una onda electromagnética. También estas ondas pueden viajar en el vacío. Un ejemplo de esto podría ser la luz o el calor. Límites. Las ondas que se pueden propagar de forma libre en una región no limitada, como el sonido, se denominan viajeras. Por ejemplo, si yo envío una señal al espacio, entonces esta viajará eternamente por el espacio y jamás se detendrá. Existen otro tipo de ondas que están confinadas a una región del espacio, como la vibración de la cuerda de una guitarra. Estas se denominan estacionarias. Otro ejemplo podría ser que yo tomara una cuerda o un resorte y generar una onda con ella, y este volvería hacia mí una vez que llegase a la pared. Finalmente, podemos clasificar una onda en función de su dimensión.
Hay ondas que se propagan en una, dos o tres dimensiones y dependiendo de cuántas dimensiones sean, en cuántas dimensiones se propaguen, entonces la llamaremos o una onda unidimensional o bidireccional o tridimensional. Las que se propagan en una dirección, pues obviamente son unidimensionales, como ya habíamos dicho, un resorte. Las que se propagan en dos dimensiones, como podría ser una gota de agua que se expande alrededor de la superficie del agua, es una onda bidimensional. Y una onda que se expande en todas direcciones, como el sonido o la luz, es una onda tridimensional. Vamos a tomar como ejemplo y aplicación de todo lo que hemos visto este instrumento que genera, que es un ukelele, que es un instrumento muy sofisticado que nos permite generar ondas que son agradables a nuestro oído con una frecuencia específica. Las características de esta cuerda que vibra siempre son las mismas porque producen el mismo sonido. Puedo reproducirlo cuantas veces sea y siempre el sonido va a ser el mismo. Pero ahora tratemos de definir o caracterizar esta onda en función de las distintas clasificaciones que hemos visto. La primera clasificación es su duración. Si bien es cierto que esta onda, que el sonido eventualmente se va apagando, va cada vez más fuerte, lo que sabemos es que no es un pulso, puesto que la podemos escuchar durante un tiempo constante, distinto a lo que sería una única gota cayendo sobre el agua. Por lo tanto, sabemos que esta es una onda con una perturbación regular en el tiempo. Entonces, la podemos clasificar como una onda periódica. Lo otro que sabemos es que su modo de vibración, si nos podemos acercar, si pueden verlo muy de cerca, a pesar de que la onda viaja por toda la cuerda de acá hasta acá, no obstante, la vibración no va en la misma dirección que la cuerda, sino que sube, que baja. Entonces, en base a eso sabemos que la vibración, ¿cierto? Sabemos que esta onda puede ser determinada como una onda transversal, puesto que su modo de vibración es perpendicular a la dirección de la onda. También sabemos que esta onda se transmite a través del espacio que escuchamos, ¿cierto? A través del aire. En el espacio los cohetes no generan ruido precisamente porque allá no hay aire que pueda mover. Por lo tanto requiere un medio de propagación. En base a eso sabemos que esta es una onda mecánica. También podemos hablar de límites, ¿de acuerdo? Sabemos que esta onda, a pesar de que vibre hacia todos lados, no obstante, la onda viaja de acá hasta acá, va de acá hasta acá y después vuelve. Es lo mismo que si tomara una cuerda en el patio de cualquier lugar, atada a una pared y la agitara. La onda volvería hacia mí. Nosotros podríamos ver cómo al llegar a la pared vuelve hacia nosotros. Lo mismo sucede con este ukelele. Por lo tanto, sabemos que la onda que produce la cuerda al vibrar es una onda estacionaria y no es viajera, ya que se detiene. Otra caracterización que tenemos es la dimensión. Sabemos que yo, al hacer vibrar este ukelele, el sonido viaja en todas direcciones, va hacia adelante mío, hacia atrás mío, hacia mis lados, hacia arriba y hacia abajo, viaja en las tres dimensiones. Por lo tanto, sabemos que es una onda tridimensional, porque va hacia todas direcciones. Esto sería distinto de una gota que cae sobre el agua, porque podríamos ver como la onda viaja solo en dos dimensiones, viaja de este modo, ¿cierto? Esto es como una esfera que se va haciendo cada vez más lejana a mí y que se va expandiendo hacia todos lados. No es como un círculo, es una esfera. Una vez hayamos entendido que hay distintas clasificaciones que podemos utilizar para las ondas, también hay que entender que las ondas tienen ciertas características comunes que utilizamos para predecir su comportamiento. A continuación vamos a ver algunas de ellas. Las características que vamos a desvelar ahora van a ser longitud de onda, amplitud y periodo, ¿de acuerdo? La longitud de onda se abrevia con esta letra que se llama lambda, la amplitud con una A mayúscula y el periodo con una T. Para explicar estos fenómenos vamos a hacer uso de este diagrama que vemos acá, en donde podemos ver cómo alguien sostiene una cuerda y la agita y podemos ver el fenómeno ondulatorio. ¿De acuerdo?
Para entender este fenómeno vamos a ponerle nombre a varias de estas cosas. Primero, esta línea roja horizontal que vemos acá la vamos a llamar posición de equilibrio, que es en donde la cuerda o se encontraría quieta o en donde encontraríamos un equilibrio en cuanto a energía. ¿De acuerdo? A este montecito de acá le llamamos precisamente monte, y son todas las veces que encontramos que la onda se encuentra lo más arriba posible en la posición en el diagrama de las I, o sea en la posición vertical, y a estas valles le decimos pues valles, que es cuando nos encontramos que la onda se encuentra en el punto más bajo con respecto al eje de las Y. Ahora, la longitud de onda es la distancia que existe entre dos montes consecutivos. También puede ser entre dos valles o entre dos nodos. La longitud de onda va a ser ese número lambda, va a ser el mismo independientemente si lo mido acá o si lo mediría acá o acá. ¿De acuerdo? Luego, la amplitud es la distancia que existe entre la posición de equilibrio y un monte o un valle. ¿De acuerdo? Esto es amplitud y esto es amplitud. Por último, el periodo es el tiempo que tarda la onda en que suceda un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Vendría siendo como lo representamos acá, desde el momento en que la onda parte hasta que completa un monte, un valle y vuelve a la posición de equilibrio. Esto es un ciclo. Acá también lo podemos ejemplificar como un ciclo. El periodo lo describimos como tiempo partido número de ciclos y lo describimos en segundos. Entender todo lo anteriormente mencionado es base fundamental de toda la materia que se pasa durante el primero medio, luz, sonidos y etc. También es base fundamental de la prueba de ciencias de física, no solo la diferenciado, sino también la común. Así que entender este fenómeno va a ser muy útil para su vida académica y para su futuro ingreso a la universidad si es que desean hacerlo. Muchas gracias por su atención y que tengan una muy buena semana.